Hola, buenas noches, son las 11:01, yo soy Mijael Garrido Leca. Muchas gracias, Melissa, por el pase. Hoy es miércoles 26 de diciembre, espero que hayan tenido una feliz Navidad y que la hayan pasado en familia como corresponde. Vamos a iniciar el día de hoy con este último tramo del 2018 y vamos a hacerlo tratando de entender lo que está pasando con la coyuntura en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que la verdad es que a pesar de las fiestas no es poca cosa. Y estamos acompañados ya de Aldo Vázquez, exministro de Justicia, que nos va a ayudar un poco a entender el contexto de lo que está sucediendo. Buenas noches y muchas gracias por venir, sobre todo en una fecha complicada como esta. Encantado de estar con usted. Buenas noches. El gusto es todo nuestro. Doctor, el primer tema que quería plantear es que el fiscal José Domingo Pérez ha denunciado al fiscal de la Nación, el señor Pedro Gonzalo Chávarri, por encubrimiento. Y esto, ahorita vamos a entrar al fondo del asunto para que usted nos lo explique de manera detallada. Pero más allá de lo que significa jurídicamente, habla de una guerra ya abierta dentro del Ministerio Público, y para los ciudadanos que estamos esperando que por lo menos el 2019 sea un año, digamos, de un poco más de calma que este 2008 que ha sido turbulento en extremo, las aguas no parecen estar calmándose en la Fiscalía, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que hay que explicar es que las imputaciones a las que alude el fiscal Pérez son efectivamente por los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real. ¿Nos puede explicar para quienes, eso le voy a pedir, para quienes no hemos ejercido derecho, porque yo estudié pero no entendí mucho y no he ejercido, ¿de qué se trata exactamente este tipo penal? ¿Estos dos tipos penales? Sí, son tipos penales que están señalados en el artículo 404 y 405 del Código Penal. El encubrimiento personal se refiere a la sustracción de la persecución penal, es decir, cuando alguien de algún modo sustrae a la persona, la libera, evita que pueda ser perseguido penalmente. O sea, yo fiscal, digamos, tengo información de que usted ha cometido un delito y por algún motivo ajeno al conocimiento público decido no perseguirlo en mi función de ser el perseguidor del delito. Así digamos. es, efectivamente. Correcto. Y esa figura se complementa con el artículo 405 del Código Penal, que alude también al encubrimiento real. En el caso del encubrimiento real, más bien ahí de lo que se trata es de evitar las pruebas, de eliminar las pruebas de tal manera que el efecto sea el mismo, ¿no? Es decir, evitar la persecución penal. Ahora, como en cualquier tipo penal, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. En este caso, el sujeto activo habría sido el señor Chávarri, si es que esto fuese cierto, pero ¿quién se habría escapado de la persecución de ser cierta la acusación que plantea el señor Domingo Pérez? Sí, bueno, lo que plantea el fiscal... Porque lo leí y la verdad es que me pareció bien difuso. Sí, lo que plantea el fiscal José Domingo Pérez es, digamos, la fase inicial de una investigación preliminar. Habría que revisar con detalle los términos de la imputación. Tampoco no se trata formalmente de una acusación. De hecho, como claro, sabemos... es un paso previo. Así es, como sabemos... Dos, en realidad, no dos pasos previos. Como sabemos, el fiscal de la Nación, al igual que los congresistas, los ministros de Estado y otros altos funcionarios del Estado, tienen la protección constitucional, el artículo 99 de la Constitución, que, digamos, garantiza que no pueden ser acusados mientras que no haya un levantamiento de su inmunidad. Que en este caso es el fuero, ¿no? Así es el fuero parlamentario, digamos, que protege a los altos cargos públicos. En todo caso, esta denuncia, diríamos, va a tener que seguir el mismo procedimiento que ha acontecido en el caso de señor Inostroza, por ejemplo, sí, ¿no? Pero además el caso exactamente similar es el de la denuncia que hizo la fiscal Castro, Sandra Castro, que vinculaba también al fiscal de la Nación con estas redes de los cuellos blancos del puerto. Ahora, recordemos, aquí lo que tendría que pasar entonces es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales designa a una persona para que haga, digamos, el rol de fiscal frente a la subcomisión, y la subcomisión toma la decisión de elevar o no a la comisión permanente el debate y la permanente al pleno.
Sí, Y ahí es que se evalúa el posible desafuero, ¿correcto? Sí, es verdad, pero entiendo que hay una serie de procedimientos de acusación constitucional contra el doctor Chávarri en el Congreso de la República, que están pendientes de ser vistos por la subcomisión de acusaciones constitucionales. Que preside el doctor Segura. Que preside el congresista Segura. Independientemente de ello, en el Ministerio Público hay ahora 2 pedidos de inicio de investigación preliminar respecto del fiscal Chávarri. Estos siguen su curso, pero naturalmente, como decíamos, no tienen viabilidad mientras que el Congreso de la República no levante ese foro. Ahora, permítame entender una cosa, si usted fuera tan amable, doctor. Imaginemos que estos 2 procesos que la Fiscalía ya ha iniciado en contra del señor Chávarri siguen su curso jurídico natural y se llega a la conclusión de que hay que acusar. Ese recorrido que hay entre una, qué sé yo, duda razonable, una investigación preliminar y una acusación, que puede ser un proceso, como usted sabe, de meses, puede transcurrir con tranquilidad sin que el Congreso levante el fuero. El Congreso solo solo debe levantar el fuero en caso de que ya haya acusación, ¿correcto? Sí, pero esto difícilmente va a dar los pasos siguientes si es que el fiscal de la Nación no se inhibe respecto de su intervención en estos procedimientos, porque lo habitual en estos casos es que el fiscal eleva, como ha ocurrido ahora, a su superior este expediente y además lo pone en conocimiento del fiscal de la Nación. Ordinariamente es el propio fiscal de la Nación el que tiene que eventualmente calificar las denuncias y determinar si es que procede o no el pedido de levantamiento de inmunidad establecido en el artículo 99 de la Constitución. Pero en este caso, como es evidente, la imputación se trata del propio fiscal de la Nación. O sea, podríamos decir tranquilamente, y en el sentido más estricto de la frase, que el señor es juez y parte. Sin duda alguna, sin duda alguna. En este caso estaría obrando en esa doble condición, porque a él le toca evaluar la calidad, las características, las condiciones de este pedido de inicio de investigación preliminar. En ese caso, lo que correspondería es la inhibición del fiscal de la Nación y el pase del expediente al fiscal supremo más antiguo. Ahora, lamentablemente, por la forma en cómo está ensamblado el sistema, ese pase y esa inhibición dependen estrictamente del propio fiscal. Por lo tanto, estamos en una puerta, digamos, que está contraplacada. Ahora, es evidente que se produce un entrampamiento. Correcto. Lo que quería preguntarle justamente a raíz de este entrampamiento es que la primera de las preguntas que los peruanos respondimos en el referéndum de diciembre, del 9 de diciembre, fue con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura y a la creación de esta Junta Nacional de Justicia. Sí. Y muchos líderes de opinión, sobre todo expertos, se manifestaron en la línea de decir que este era un gran primer paso que los peruanos estábamos dando para empezar a resolver todo este tipo de problemas que están de alguna manera atando y imposibilitando que la Administración de Justicia funcione con solvencia, pero no resuelve el problema a priori, ¿no? Entonces ya se dio el primer paso. Esta situación en la que un fiscal, que es la cabeza de la institución que persigue el delito, que no es poca cosa en un sistema de justicia, ¿cómo podríamos hacer para que en este proceso de reforma en el que pretendemos imbuirnos, no vuelva a pasar que el propio fiscal sea quien decida sobre su propia suerte? Sí, es verdad. Sin importar nombres. Nada de lo que ocurre ahora debió haber sucedido en mi concepto. Y esto porque el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido desactivado, como sabemos, por el Congreso de la República. El Congreso de la República determinó su reorganización integral y eso supuso en términos prácticos su desactivación. Yo creo, por supuesto, que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura estuvieron bien echados del CNM, pero creo que debió haberse recompuesto este organismo de tal manera que no se produzca el vacío que tenemos desde hace ya varios meses y un vacío que se va a prolongar seguramente por casi un año. En circunstancias regulares, el Consejo Nacional de la Magistratura seguramente habría tenido que pronunciarse ya sobre la idoneidad de la continuidad o no tanto del fiscal de la Nación como de algunos fiscales supremos o jueces supremos que eventualmente han sido
vinculados con estas redes que están siendo investigadas. Ahora, hablando de jueces y fiscales vinculados con redes, nos toca sin ninguna duda hablar de lo que ha pasado en Lambayeque. Porque el día de hoy se ha detenido preliminarmente a un fiscal superior, que no es cualquier fiscal superior, es el fiscal Abel Concha. Sí. Lo han detenido en Surco y además se le ha hecho una incautación en 2 inmuebles, uno en Surco y uno en Independencia. Ha habido un allanamiento e incautación de bienes en los 2 inmuebles para ver, al ser una detención preliminar para buscar información, y además es el juez que llevó el caso de Coteo. Él es el que está encargado de encontrarle delito al señor Toledo. Tenemos justamente ahora imágenes en pantalla de lo que fue este proceso. Y además, este fiscal fue denunciado por Karina Novoa, periodista de Panorama, una periodista muy reconocida, por entrampar el tema de Toledo. Porque recordemos que Panorama es quien primero denuncia el asunto de la ruta, ¿ya? De cómo es que Toledo había recibido el dinero. Y muchos decíamos, oigan, pero el tema, a ver, todos los acusados por los casos con las brasileñas tienen pruebas, indicios y todo. Pero la verdad es que Panorama, en un reportaje que me acuerdo claro, de Marco Vázquez y en uno de Karina Novoa, o sea, lo único que faltaba era la foto de Toledo recibiendo la plata. Encontraron la ruta, el dinero, el número de cuenta, la transferencia de Inglaterra, o sea, ya la cosa estaba clarísima. Por ejemplo, en el supuesto de que pudiera establecerse plenamente responsabilidad penal del fiscal Concha, no puede ser destituido. Y no puede ser destituido porque no existe el órgano competente para hacerlo, que es el Consejo Nacional de la Magistratura hasta ahora, que será sucedido por la Junta Nacional de Justicia. Lo más que puede ocurrir hasta ahora son eventuales suspensiones a cargo de la Oficina de Control Interno de la Magistratura. Pero son suspensiones limitadas en tiempo, además. Limitadas en el tiempo, hasta 120 ahora, días. Doctor, yo quiero hacer una pregunta jurídica, pero quiero que me responda desde su trayectoria política. Porque usted ha sido ministro y de hecho ha visto a la justicia como una cosa política que también la es, ¿no? Es parte de la política del país. Y creo que desde la propalación de los audios de la vergüenza, los ciudadanos se han sentido especialmente arañados por escuchar y por ver este tipo de cosas. Entonces, un fiscal denuncia al otro fiscal, el otro fiscal se va preso por apañar a un alcalde, el otro fiscal denuncia al otro fiscal de haber sido parte de una red de corrupción. ¿Cómo cree usted que la ciudadanía, que quienes hoy día nos acompañan en el programa, perciben y sienten a la justicia en el país? Porque yo digo, si yo fuese una persona común y corriente, un ciudadano a pie, y me cae una denuncia de un fiscal, diría, Dios santo, ¿a dónde me estoy metiendo? ¿No? Sí. Está claro que vivimos una crisis institucional muy severa, que se manifiesta en el ámbito de la justicia, pero también en el ámbito de la política, sin duda. Por eso es precisamente que el presidente de la República ha convocado a un grupo de notables para que le presenten propuestas de reforma política. El tema de la justicia, sin embargo, es absolutamente sustancial. Yo he tenido oportunidad de señalar en otras oportunidades incluso cuánto le cuesta esto al país. No es solamente un tema que ya es bastante grave, por supuesto, el tema moral, el tema ético que implica, pero además también tiene consecuencias económicas, eso es evidente. Por ejemplo, el informe sobre competitividad del Foro Económico Mundial, publicado en octubre último, justamente muestra cómo es que disputamos los últimos lugares en todo lo que se refiere a institucionalidad y concretamente en lo que se refiere a la credibilidad del Poder Judicial, al respeto de los derechos de propiedad. ¿Quién va a invertir en un lugar en donde el árbitro está vendido? Pues. Por supuesto que eso tiene consecuencias muy claras y que están además estudiadas e incluso calculadas. El Fondo Monetario Internacional estima eso lo cuantifica, que perdemos el 20% de la inversión privada precisamente por falta de confianza en la institucionalidad. Pero lo mismo podemos decir respecto de la propia corrupción. La corrupción, sabemos, le cuesta al Perú el 10% del presupuesto general de la República cada año. En el lapso que dure esta entrevista, ¿no? Nos están robando millones de soles y eso va a seguir ocurriendo. Y eso sucede, si me permite usted, doctor, en 2 niveles. En un nivel activo, en donde hay gente cometiendo actos de corrupción, y en un nivel de costo-oportunidad, en donde por cada minuto que pasa hay inversiones que no se dan porque hay otros que están haciendo una cuchipanda que se conoce. Ahora, para terminar... Solo conocemos el costo directo de la corrupción. Claro, y no el costo hundido, no el costo de la corrupción, no el costo de oportunidad de todo lo que no sucede. Para terminar, en el cortísimo plazo,
vamos a decir que Martín Vizcarra acaba de ser electo, que de alguna manera es lo que ha sucedido en este referéndum, él acaba de recibir un espaldarazo popular para los primeros 100 días. ¿Qué debería hacer Martín Vizcarra con respecto al tema justicia en particular para dar muestras de que va a tomar el toro por las astas? Sí, yo creo que hay dos planos que son fundamentales. Uno, sin duda, como lo hemos señalado, es el de la constitución de la Junta Nacional de Justicia. Y para eso, bueno, ya se ha enviado un proyecto de ley orgánica, siempre perfectible, pero tiene él que impulsar sin duda la aprobación de esta ley orgánica que posibilite la creación de esta Junta Nacional de Justicia, que a su vez será el ente que tendrá que revisar las designaciones formuladas por el anterior Consejo Nacional de la Magistratura de jueces y fiscales y eventualmente separar a todos aquellos que no den la talla, que no cumplan con las condiciones para el ejercicio de función tan elevada. Pero por otra parte, en materia de justicia debe impulsarse también, el presidente envió en agosto un proyecto de ley al Congreso de la República para crear un consejo para la reforma del sistema de administración de justicia. La propuesta no es nueva, en verdad viene desde los tiempos del Seriajús. Hace 16 años o 15 años, el Seriajús hizo una propuesta en el sentido de crear un consejo de coordinación que durante mi gestión en el Ministerio de Justicia relanzamos nuevamente y publicamos. Es indispensable que los titulares de los componentes del sistema de administración de justicia, que es un sistema complejo, que integra el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Academia de la Magistratura, etcétera, es indispensable que los componentes puedan articular políticas y diseñar políticas en común, porque de lo contrario todos los esfuerzos serán vanos, todos los esfuerzos caerán prontamente en el olvido. Necesitamos continuidad, necesitamos tenacidad y para eso necesitamos también un espacio en el que se puedan coordinar las acciones para la reforma de la justicia. Bien, doctor, le agradezco mucho por haber venido, ha sido usted muy generoso con su tiempo y espero que en lo que queda, no en lo que queda del año, sino en lo que pronto empieza el año que viene nos acompañe con frecuencia para poder analizar la coyuntura jurídica. Un gusto estar con usted. Ha sido un gusto que nos acompañe. Señores, nosotros nos toca hacer un corte comercial y regresamos con la congresista Karina Beteta. No me muevan. Señores, bienvenidos de vuelta, son las 11:20 y estamos con la congresista Karina Beteta, que hay varios temas que hablar con respecto a su bancada. Congresista, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Mijael. Primero, desearte que hayas pasado una feliz Navidad en unión de toda tu familia. Lo mismo para usted y para quienes nos acompañan, ya lo había dicho, pero no se lo había dicho en vivo. Espero que hayan sido momentos de mucha tranquilidad en su familia. Primer tema, congresista, en Fuerza Popular hay una serie de asuntos que han empezado a generar tensión. Y quizá el primero es el futuro de Daniel Salaverry en Fuerza Popular. Porque el señor Salaverry, en un momento inicial, digamos, previo a la gran crisis que estallaría luego con la prisión preventiva de Keiko Fujimori, pidió una licencia. Y para muchos este pedido de licencia fue el preludio de lo que sería luego un distanciamiento de la bancada. Pero luego han sucedido otras dos cosas, que es que el Tribunal Constitucional ya había hace 5 meses emitido una resolución que permitía la constitución de nuevas bancadas que Salaverry ha puesto en práctica y que el señor Tubino nos explicó la semana pasada no estaba de acuerdo porque no había pasado, decía él, por la Comisión de Constitución. La respuesta de quienes apoyan a la iniciativa de Salaverry, en este caso del señor Cheput, fue que está en Constitución hace 5 meses y que de alguna manera lo habían metido a la refrigeradora. Y entonces se ha formado ya Cambio 21 y hay un rumor muy fuerte de que el señor Salaverry se va y se va con un grupo de congresistas. Ahora, usualmente no hablamos de rumores. El problema es que en Fuerza Popular, cada vez que ha habido un rumor de que se va alguien, se ha terminado viendo. Entonces, le hago la pregunta directamente. ¿El señor Salaverry se va a quedar en Fuerza Popular? ¿Ustedes lo van a someter a un proceso disciplinario? ¿Él tiene un grupo de gente que se va con él? Porque el enfrentamiento ya no es tácito, ¿no? Ha quedado explícito. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bien, primero hay varios puntos que analizar. Uno de los temas que he escuchado, por ejemplo, a quienes criticaban al señor Salaverry
cuando él era candidato para ser presidente del Congreso, hoy es su ídolo. Primero decían que no tenía la capacidad, estaba vetado por tener algunas deudas con la SUNAT y una serie de cuestionamientos que hoy esos mismos congresistas aplauden y saludan y felicitan y se han convertido en sus fans de Daniel Salaverry. Lamento que el presidente... ¿Quiénes integran esa lista? Dígame algunos Por nombres. ejemplo, los congresistas de Frente Amplio, de los congresistas de Peruanos por el Cambio, de la misma manera los congresistas de Nuevo Perú y otros congresistas que fueron desleal y fueron, el nombre correcto es llamarlos como tránsfugas a Fuerza Popular. ¿Quiénes? Por ejemplo, los congresistas que hoy pretenden formar su bancada, que con el argumento de que por voto, digamos, por decisión de conciencia. Conciencia es haber traicionado. ¿A cambio 21? Decir conciencia, ¿qué entendemos por conciencia? Viene después Maritza García, por eso le pregunto. No importa, ¿Se refiere a cambio 21? No importa quiénes vengan, la cosa pero son, lo que le estoy preguntando en concreto, ¿se refiere a ellos o yo no? me refiero en general, más de 22 congresistas que en estos momentos están fuera de diversas bancadas, fuera de APP, fuera de Nuevo Perú, fuera de Frente Amplio, fuera de Peruanos por el Cambio, congresistas que apostaron, por ejemplo, para ser congresistas por un partido. Porque si por ellos mismos no hubieran llegado ni a ser presidentes de APAFA, estoy segura. Deben de reconocer... ¿Usted cree que Salaverry no hubiera llegado a ser presidente de APAFA? Yo estoy plenamente segura que la gratitud es uno de los primeros principios sólidos de cualquier ser humano. Primero, agradecer por el partido que te lleva a ser congresista. Ya, pero por gratitud no te quedas en un lugar en donde tus principios te llevan a salir congresista. Segundo, la gratitud porque al menos congresistas decidimos quiénes son los presidentes del Congreso. Gracias a mi voto, el señor Salaverry es presidente del Congreso. Si yo no hubiera optado por apoyar y respaldar la posición de mi bancada, hoy no sería presidente del Congreso. Vayamos por partes. Entonces, lo mínimo que se espera en base a una gratitud, el respeto. No deseamos privilegios. Por eso le vuelvo a hacer... Sino respetos, ya, pero nada más. déjeme hacer algunas preguntas para poder conversar, Sí. congresista. Usted me acaba de decir que hay algunas personas que si no hubiera sido por el apoyo que recibieron, sea de la bancada que fuere, porque por cualquiera de las bancadas, todas las sí, bancadas, así es. no hubieran llegado a ser ni siquiera presidentes de APAFA. Yo le pregunto, ¿Daniel Salaverry no hubiera llegado a ser ni siquiera presidente de APAFA si no hubiera sido por Fuerza Popular? No solamente Daniel Salaverry, sino todos los demás congresistas, si no hubieran sido convocados, ya sea por Peruanos por el Cambio, por APP, ya sea por Frente Amplio o por Fuerza Popular, no estarían en el Congreso. No, es que tenemos que hablar de manera general porque no solamente son congresistas disidentes, no son congresistas desleales a un partido. Vemos congresistas que han salido de Peruanos por el Cambio, de APP, Frente Amplio, de la misma manera del partido Fuerza Popular, que hoy se convierten en supuestos héroes de barro, como lo ha llamado el congresista Tubino, a ciertos fiscales. Me imagino que se quería referir a ídolos de barro. Ídolos de barro, héroes que se creen dar, porque todo aquel que ataca Fuerza Popular se convierte hoy en héroes. No importa sus pasados, no importa si mintieron su hoja de vida, no importa si violaron, no importa si violentaron a alguna mujer, no importa absolutamente nada. ¿Quién habría violentado a alguna mujer? Porque eso es gravísimo en el contexto en que lo dice. Bueno, hemos visto algunos que se creen inmediatamente censurar a algunos congresistas que habrían faltado el respeto a alguna mujer. Pero sería bueno también preguntar a quienes dirigen la mesa directiva quiénes faltaron a algunas mujeres. Pero cuando se falta el respeto a una integrante, ¿pero quiénes son la mesa directiva? Algunos integrantes de Fuerza Popular, ahí no se dice nada. Ya, congresista, pero escúcheme, por favor. Este año, y usted ha sido en eso muy corajudo, porque le he escuchado hablar varias veces, ha sido un año en el que las mujeres, sobre todo las que hacen política, han alzado la voz en contra de la violencia de género. Lo que usted está infiriendo es gravísimo. ¿De quién estamos hablando? Mira, la última sesión en el Consejo Directivo, lamentablemente, el presidente que representa a un poder del Estado de manera innecesaria ha maltratado a una congresista de Fuerza Popular, a una
secretaria de un partido muy importante como es Fuerza Popular, a la congresista Luz Salgado. Y yo estoy plenamente seguro que no ha sido la única víctima de los maltratos del presidente del Congreso de la República. Por eso yo invoco, desde aquí hago un llamado, le digo al presidente del Congreso de la República que sea honesto y que sea sincero a qué congresistas más a falta de respeto. Pero una consulta, ¿usted considera que este intercambio de palabras duro que tuvieron es una falta de respeto en su calidad de mujer o que fue una discusión, digamos, acalorada entre congresistas? No había necesidad porque no era ninguna discusión acalorada, menos era un tema de defensa a algún congresista de Fuerza Popular, menos era un proyecto de algún integrante de Fuerza Popular, era una intervención en defensa de la institución que es el Parlamento. Por más presidente del Congreso de la República, no está por encima de ningún congresista. Todos somos pares, merecemos respeto y tenemos las mismas potestades, las mismas cualidades. La única diferencia que es quien en este momento preside, digamos, el Parlamento. Todos merecemos respeto y por eso digo, la gratitud, lo mínimo que se espera es respeto de quien te ha dado la confianza para ostentar ese cargo tan importante. Hablando justamente de esa confianza, hay un mea culpa por parte del partido porque finalmente, usted lo ha dicho, fueron ustedes los que lo colocaron ahí. Por Se supuesto equivocaron. que sí. Yo tengo que hacer una autocrítica de manera personal. Personal. De manera personal, sí creo, me equivoqué en haberle dado un voto para que hoy el señor Salaverry sea presidente del Congreso. Si usted pudiese retroceder en el tiempo, cosa que no se puede, pero vámonos como ejercicio de especulación, ¿a quién le hubiera dado el voto? ¿Quién cree que hubiera hecho mejor papel? Yo creo que hubiera promovido la candidatura de la señora Cecilia Chacón. Que era la otra alternativa, ¿no? No era alternativa, sino que nosotros de alguna manera somos consecuentes y creemos y confiamos en los congresistas de Fuerza Popular. No, de acuerdo, pero en ese momento se hablaba de que solamente iba había una Chacón o candidatura. iba Salaverry. No, había una sola candidatura. Y yo creo que en esa oportunidad hubiera sido el momento de proponer otras ¿Y candidaturas. por qué propusieron a Salaverry y no a Chacón? Nadie hubo una propuesta, por eso vuelvo a señalar, si yo retrocedería a ese momento, creo que hubiera tenido que proponer a la señora Cecilia Chacón, como también hay otros congresistas que tienen la experiencia para haber hecho una mejor conducción del Parlamento en bienestar de el Congresista, pero Perú. mi curiosidad tiene origen en que en todos los medios de comunicación, en todas las reacciones sabemos que sí hubo una competencia en ese momento por ver quién era el candidato. No hubo. No Congresista, hubo y la señora Chacón no fue candidata. No, que no fue candidata queda No fue claro. candidata. Pero sabemos que en tienda interna y a puerta cerrada, las dos opciones que habían eran ellos dos. No, Eso no lo sé hubo. de primera fuente, de No, no. fuentes que estuvieron en la reunión, señora. No, discrepo y no hubo esa votación, solamente No se votación, tomó simplemente una fue un decisión consenso. por respaldar la candidatura en este caso, del congresista Daniel Salaverry, quien había cumplido un rol primero en el primer año como vocero alterno, luego como Lo recuerdo, vocero principal. Entonces, de alguna manera llevaba el sentir de nuestra bancada y debemos de recordar, por ejemplo, cuando él de manera personal también formuló una denuncia, una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, a quienes tuvimos que respaldarlo, ¿no? Entonces, creo yo, lo que en este momento hago un análisis de manera personal, que sí creo el presidente del Congreso actúa de manera individual y estoy plenamente seguro, convencida que cualquier congresista que en este momento lanza la piedra contra Fuerza Popular se convierte en héroe y seguramente su popularidad sube. Pero eso es en el momento lo que los peruanos consideran y valoran mucho en la honestidad, en la lealtad y en la gratitud que podemos tener como Correcto. seres humanos. Ahora, congresista, cuénteme usted una cosa. ¿Cuál fue el punto de quiebre con Salaverry? La verdad, no encuentro hasta este momento, me pongo a analizar y no encuentro ninguna razón para entender de la forma como el congresista Daniel Salaverry haya maltratado a la congresista Luz Salgado. No, ya, pero lo de la congresista Salgado es lo último que ha pasado. Eso es Antes lo que- había habido el enfrentamiento con Miki Torres, Rosa Bartra le había sacado en cara la deuda con Sunat. Lo que quiero decirles es que este enfrentamiento entre Salaverry y la bancada de Fuerza Popular ya es un enfrentamiento que los medios hemos venido recogiendo hace
por lo menos un par de meses. Mira, de manera con toda honestidad, creo que los temas que discrepan con la congresista Salaverry, con la congresista Barth y con el congresista Miki fueron puntos de vista diferenciados. Pero lo que sí tengo que protestar y estar en totalmente desacuerdo, el congresista Tubino en esta mesa le dijo que era un traidor. Con la congresista Luz Salgado. Lo que sí a mí me molesta de manera personal, de manera como militante de Fuerza Popular, me parece totalmente discrepante y de manera prepotente y altanero, innecesario, de manera soberbia, faltoso contra la congresista Luz Salgado. La semana pasada, el vocero de su bancada, el almirante Tubino, nos acompañó, tuvo la generosidad de estar aquí, y nos dijo que él sentía que Salaverry estaba saltando del barco cuando el barco había recibido un misil, y que eso lo hacían los cobardes. Bueno, yo lo único que puedo decir es que en este mundo que vivimos, las personas nos califican cómo actuamos. Una cosa es que en este momento de crisis que podemos estar atravesando Fuerza Popular, pero tengo la plena convicción que vamos a sobrevivir y vamos a lograr el objetivo que siempre nos hemos preparado para poder ser un buen gobierno y trabajar por todos los peruanos. Esta crisis de persecución política va a pasar y obviamente ahí sabemos diferenciar quiénes están por convicción o por oportunismo puro. ¿El señor Salaverry es colaborador eficaz? Desconozco y yo no lo podría afirmar en este momento. Pero no creo y me sería realmente difícil poder siquiera pensar que el señor Salaverry podría ser colaborador eficaz. No lo creo. Ya, una fuente de suma confianza me ha hecho el comentario de que el señor Salaverry viene colaborando con la Fiscalía hace varios meses y que él es uno de los colaboradores eficaces que más información ha manejado con respecto a la campaña y con respecto sobre todo al norte, por su cercanía con Joaquín Ramírez. En el caso hipotético de que Salaverry haya sido colaborador eficaz, hipotéticamente, ¿usted qué pensaría? Bueno, tendría una doble decepción de tener en casa, como se dice, viviendo y durmiendo con el enemigo. La verdad, no entendería las razones por las cuales tendría que ser colaborador eficaz cuando recién él es partícipe en estas últimas elecciones. Él no sabe, por ejemplo, de las elecciones 2011. Entonces, ¿cómo podría él ser colaborador eficaz de algo que no conoce ni ha sido parte? Yo, la verdad, me niego a creer que él podría ser colaborador eficaz. La rechazo totalmente. ¿Usted no lo cree? No lo creo. Pero si fuera el caso, sentiría que está conviviendo con el enemigo. Si fuera el caso, simplemente diría, o ya siente que convive con el enemigo. ¿Qué pecado hemos cometido para haber elegido a un enemigo para que pueda dirigir un poder tan importante como es el Congreso y que representa a nuestra bancada? No olvidemos que en esta coyuntura Fuerza Popular arriesgamos la mesa directiva en proponerle al colega Daniel Salaverry porque, como son testigos, ni APP, ni el APRA, ni ninguna bancada quiso ir en esta oportunidad con nosotros. Correcto, señora Beteta. Fuimos solamente una mesa directiva de Fuerza Popular. Me acuerdo perfectamente en contra del señor Víctor Andrés García de la UNE. Así es. Usted me acaba de decir una frase muy fuerte que es que han elegido a un enemigo. No, yo no he dicho que hemos elegido, sino me sería realmente... Si es que fuese cierto lo que yo le he planteado. Cierto, correcto, sería realmente nefasto. Correcto. Para mí sería nefasto el haber elegido a un enemigo. Ustedes tienen, dentro de sus potestades parlamentarias, la posibilidad de revocar al señor Salaverry. Yo creo que nosotros, más allá de los problemas internos y las discrepancias que podemos tener y que es válido dentro de una democracia, y eso es lo que debo de hacer entender a la población. En democracia sabemos discrepar, sabemos quizás anteponer problemas nacionales ante problemas personales. Y una de esas muestras es que en este momento nosotros como bancada Fuerza Popular hemos puesto por delante el país y no problemas internos. Yo creo que en el caso del congresista Salaverry, en el tema de se escucha mucho cuando dice que ha dado cumplimiento a la sentencia del TC. Por favor, me gustaría que me digan de manera expresa qué es lo que ordena el TC. El TC no ordena absolutamente nada. El TC lo que dice declara infundada la demanda. Consecuentemente, nuestro reglamento
no ha sido declarada inconstitucional. Lo único que señala y desarrolla, dice, hay que diferenciar de los congresistas tránsfugas legales y tránsfugas ilegales. Sí, y ahí vemos el tema de conciencia. Entonces, lo que vamos allá, solamente quiero terminar. Para marcar el tema, porque eso no es completamente así. El TC se es manifiesta así, dos declara veces. infundada. Declara infundada, pero interpreta el artículo 37 de la Constitución. Pero dice que se tiene que corregir en base a lo que dice el artículo 37 y cuándo se considera tránsfuga legal y cuándo es tránsfuga ilegal. Legítimo y ahí ilegítimo, ven, dice. claro, y de ahí enfoca el tema de conciencia. Dime, conciencia, ¿qué consideramos por conciencia? Por eso es importante. ¿Usted cree que es muy subjetivo? Es muy subjetivo, porque conciencia para mí no es que porque yo hago berrinches de pataletas no me ponen un proyecto de ley, yo renuncio. Eso no es conciencia. Conciencia, ¿acaso, por ejemplo, conciencia? Por ejemplo, a conciencia... Ya, pero vamos ayúdeme a que sea una entrevista y no un monólogo. ¿Quién ha Ejemplo, hecho berrinche porque no le pasaron un proyecto de ley? Por ejemplo, cuénteme. Berrinches concretos yo encuentro en la bancada que ha formulado el congresista Gino Costa, el congresista de Belaunde y el hoy ministro de Justicia, en el sentido de que, ¿acaso ellos no sabían que cuando apostaron por ir por Peruanos por el Cambio, en la Constitución le dice que el candidato a presidente o el presidente electo tiene la potestad de otorgar el indulto? ¿Acaso no lo dice la Constitución? ¿Eso no leyeron ellos? Sí, para que ahora me digan que es un tema de conciencia porque yo discrepo que le dieron el indulto, renuncio. Estoy de acuerdo con usted. Eso será un tema de conciencia, no es un tema de conciencia. Todos los congresistas saben que el presidente tiene la facultad de indultar a quien quiera. Entonces, mañana a alguien se le ocurre indultar a Abimael Guzmán y yo estoy seguro que por un tema de conciencia usted se retira de la bancada. No, hay que diferenciar, no, porque eso no es un tema de conciencia. Un tema de conciencia, por ejemplo, para mí, es de que me obliguen a tener que legislar en contra del aborto, porque para mí es un tema de conciencia. Ahora, tener que legislar... ¿Usted está a favor del aborto? No estoy a favor del aborto. Entonces, yo soy pro vida. ¿cuál es el problema de legislar en contra del aborto? Por ejemplo, por eso te digo, si alguien me viene con conciencias netamente que no estaban previstos en mi plan de gobierno, en el plan de gobierno de Fuerza Popular es pro vida. El plan de gobierno de Fuerza Popular es pro vida. Entonces, si me saltan un proyecto... ¿Se va usted? No es que yo me voy, jamás me voy de Fuerza Popular. Debo dejar clarísimo, jamás me voy a ir de Fuerza Popular. Yo voy a dar la batalla a la interna y a la externa para defender las convicciones, los principios y sobre todo el plan de gobierno que me ha establecido la candidata, la señora Keiko Fujimori, a quien le doy todo mi respaldo. Que es un plan de gobierno largo, además, y bien desarrollado. Tengo que terminar, se me ha querido el tiempo. Probablemente esta sea nuestra última entrevista este año. Espero que sean muchas las del año que viene. Pero quiero terminar preguntándole lo que quedó en el tintero. ¿Qué van a hacer con Salaverry? Bueno, en el caso, primero acá hay dos temas. En el Pero tema institucional, como usted, un par de golpes rápidos. Sí, en el tema institucional ha quedado pendiente el pedido de la cuestiones previas que han planteado diversos colegas congresistas para que el tema de la conformación de bancadas tenga que ser resuelto primero por la opinión consultiva de la Comisión de Constitución, que el congresista y presidente no lo ha querido someter a votación. Eso se tiene que agotar en Consejo Directivo. Segundo punto, en el tema interno que corresponde a Fuerza Popular, nosotros como congresistas tendríamos que analizar el tema, si lo llamamos, empezamos a formar una comisión de disciplina para invocar como congresista, no como presidente del Congreso, como congresista de la bancada de Fuerza Popular al señor Daniel Salaverry. Pero en el tema como presidente, nosotros como de manera institucional tenemos que defender al Parlamento. Nadie puede estar por encima. De acuerdo al organigrama, por ejemplo, de acuerdo al organigrama, primero está el Consejo Directivo, segundo está Mesa Directiva y tercer lugar recién el presidente. Entonces, él no está por encima de todos nosotros. ¿Se sienten cómodos con Salaverry? Mira, yo me siento incómoda cuando hay faltamiento de respeto a los colegas congresistas. Me acaba de decir que lo ha habido. Entonces, ¿está usted cómoda con Salaverry? Mira, yo lo único que puedo decir en la primera sesión de bancada, porque yo no soy ninguna hipócrita y lo digo las formas como tienen que ser, pueda gustar o no, yo pediré al interno de mi bancada que se tiene que iniciar un proceso disciplinario en el tema como congresista, no como presidente. El tema de presidente es un tema que se tendrá que resolver con la finalidad de separarlo de Fuerza Popular. Comisión
en la comisión, digamos en el Consejo Directivo, Ya, que pero- él tiene que Ok, convocar pero y determinar congresista, la estoy votación hablando de del la tiempo. comisión, Su pedido que la busca comisión previa. separarlo de Fuerza Popular. No, al menos tendrá que dar una explicación. Mi intención Correcto. no es ni separar ni sancionar, sino que tiene que dar una explicación a una bancada que le dio la Bien. confianza para ser hoy presidente del Congreso de la República. Muy bien, congresista, la espero en las primeras semanas de enero para seguir conversando. Con mucho gusto de poder acudir, más bien te agradezco y si me permites desearle una, ya no feliz Navidad, pero un venturoso año 2019. Esperemos que el país pueda tener mejores oportunidades en crecimiento económico, luchar contra Bien. la corrupción, pero sin una corrupción no selectiva, sino una corrupción realmente caiga quien caiga. Bien, yo le deseo lo mismo a usted, congresista, que tenga un lindo año nuevo. Muchas De gracias igual por manera. venir. Gracias. Señores, hacemos un corte y regresamos rapidito con la congresista de Cambio 21, Maritza García. No se muevan. Bienvenidos de vuelta, estoy con la congresista Maritza García, que ha venido con la espada desenvainada porque le va a responder a la congresista Beteta, que ha dicho que ella ha traicionado a Fuerza Popular. Así se han despedido, así ha sido su venturoso año nuevo. Buenas noches, Mijael. Buenas noches, gracias gracias por por la venir. invitación. Feliz año nuevo para todos los peruanos y sobre todo para el personal de Canal N. Muchas gracias. Bueno, por después de haber escuchado a la congresista Karina Beteta, me queda claro que hay un dolor tremendo, porque Salaverry no es un títere más de Fuerza Popular. Es un presidente del Congreso que ha sido elegido y como tal está guardando la distancia y la compostura que el cargo requiere. Prueba de ello, lo vuelvo a reiterar, es el apoyo de muchos parlamentarios. Así que el dolor es por la inscripción de la bancada y porque está haciendo bien las cosas. Lo que sucede es que a ellos les gustan tener personajes políticos que presidan el Congreso, pero que puedan ser manejados por ellos. Esta vez, al haber dicho un momentito, yo quiero hacer las cosas bien. Cuando Y eso hablamos, es lo que les disculpe, molesta. cuando hablamos de ellos, ¿quiénes son Fuerza ellos? Popular. No, ya, pero Algunos congresistas, alguna ¿cuál es la cúpula. mano que mece la cuna? Bueno, ahí hay varios. En realidad, ¿Cuáles son? en realidad es Cuéntenos. una cúpula. Y yo creo que eso es de conocimiento público, el grupo Mototaxi, el chat de la botica, que ha salido ¿no? a la luz pública de todos los peruanos. Sabemos cuáles son los chats, cómo se direccionaba, cómo se manejaba. Hoy Salaverry no permite eso. Las decisiones que él toma son ceñidas estrictamente al reglamento. Y si en alguna oportunidad como parlamentaria tuve que separarme de Fuerza Popular, lo hice en base a mis convicciones. Y no me debo a Fuerza Popular, porque les vuelvo a recordar a Karina Beteta que yo inicié una batalla legal y que yo me reincorporé a la carrera política por una batalla legal, para iniciar mi carrera política y para mantenerme en el cargo también. Así que no es correcto lo que ella señala. Congresista, se dice mucho que ahora que se ha formado la bancada de Cambio 21, y además de otras bancadas, hay un grupo de Fuerza Popular que se pasa a su lado. ¿Es cierto? Mire, en realidad creo que tenemos que ir por partes. Ahora somos una bancada constituida, duela a quien le duela. Estamos en ejercicio de las funciones y esta semana que viene se va a ver la redistribución del personal parlamentario que corresponde asignar a la bancada. Asesores, Asesores y etcétera. todo eso. Y esto, Y ¿qué es lo espacios que pasa? físicos también, ¿no? Espacio físico. ¿Y qué es lo que pasa? No es que va a haber una contratación adicional, como lo ha dicho el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde, porque esto tiene que mermar de las comisiones, sobre todo de Fuerza Popular. Tiene que disminuirse el personal de ellos y pasar a nuestras bancadas. Eso es, no genera mayor presupuesto. Y además No, de eso está muy bien, pero la especulación y la pregunta que le hago directamente, que además no es una pregunta que se me ocurre hoy, es una pregunta que viene dando vueltas en la cabeza de un montón de periodistas hace meses, es cuando Kenji Fujimori sale de la bancada de Fuerza Popular, junto con los que en ese momento fueron los Avengers, que fueron 11, quedan 9, se dijo que no eran 9, sino que habían varios que se habían quedado, sobre todo los provincianos se dijo, que se habían quedado adentro por presiones internas y tal, pero que a la primera que podían, se iban. Ahora tienen a dónde irse. Entonces yo le pregunto, ¿se viene una fuga de gente de Fuerza Popular que se va a Cambio 21? Bueno, presiones internas siempre han habido y lo acaba de señalar la congresista Beteta queriendo denunciar o quejar al presidente del Congreso ante la Comisión de Ética por haber hecho uso de su derecho de conducción de la mesa. Lo que él ha hecho es reprender a aquellas parlamentarias que de alguna forma se salieron del contexto y que querían imponer una cuestión previa, que lo acaba de decir que aún está en debate. Yo creo que esas conductas hay que dejarlas que pasen,
por donde vienen, porque en realidad no vamos a vivir de denuncia en denuncia. En la Comisión de Ética se han visto varios hechos injustos, uno de ellos lo pasé yo, y otros parlamentarios que por ser de Fuerza Popular han sido protegidos. Así que dejemos eso para otro momento, y ahora creo que si se van a venir algunos congresistas, las puertas de Cambio 21 están abiertas. Pero no te puedo asegurar si el congresista Daniel Salaverry todavía no he llegado a esa pregunta. O no lo va a hacer. No, pero usted solita se me adelanta. Yo No, le he es que la preguntado, pregunta, a ver, ¿se es la vienen fuerza, algunos ¿no? o no? Yo creo que sí. Más Yo o creo menos que sí. cuántos. No te puedo asegurar, pero yo No, creo pero que échese sí. un número, pues cabalístico, ya viene año nuevo. No, por lo menos podemos llegar a 15, ¿eh? A 15. Por lo menos. Somos 12. Somos 12. De repente conseguimos 3 más para tener una bancada, la segunda bancada más numerosa. ¿Del Congreso? Claro, del Ya, Parlamento. ahora quiero hablar de Salaverry. Se dice que Salaverry, bueno, no se dice, ya es obvio. Se decía hace unos meses que Salaverry tenía un enfrentamiento con la cúpula de Fuerza Popular, enfrentamiento que ya es más que obvio por lo que ha pasado con la señora Salgado, por el enfrentamiento que tuvo con Miki Torres, por lo que le dijo la señora Bartra, ya eso es evidente. Y se dice que hay un grupo de congresistas, así como Kenji Fujimori logró consolidar un grupo de congresistas que lo seguían a él, se dice que el señor Salaverry también tiene un grupo de congresistas que lo acompañan a él. Entonces se habla de dos posibilidades. Una es que el señor Salaverry arme una bancada con 10 congresistas y arme su propia bancada y punto. Porque queda claro que a Fuerza Popular no va a regresar. Después de todo lo que le han dicho, el hecho de traidor para arriba, no creo que él mismo quiera regresar a Fuerza Popular. Y la otra es que esos 10 se sumen a su bancada. ¿Hay alguna conversación? ¿Se ha discutido? ¿Se ha hablado? ¿O todavía está en nada? Mira, Mijael, el maltrato hacia el presidente del Congreso ha sido tan evidente que ha sido en los medios de comunicación. Lo han tratado de traidor, que le deben el voto. En realidad, lo que ¿Usted votó por Salaverry? Lo que el presidente Salaverry hizo... ¿Usted, perdón, votó por Salaverry? No recuerdo, la verdad. Creo que avisé mi voto. Y lo que está haciendo el señor Salaverry es aplicar el reglamento. Yo no sé qué tanto dolor siente Fuerza Popular cuando alguien hace bien las cosas. O sea, ¿qué les gusta a ellos? Que esté al frente del Congreso alguien que puedan manipular, como lo han venido manipulando tanto al señor Galarreta como a la señora Luz Salgado. ¿Quieren una Cecilia Chacón para poder decir, sí señor? No, pues, Mijael, ya el 2016, 2017 pasó. Hoy hay un equilibrio de poderes. Yo respeto a Cecilia, la admiro, sí, es una congresista que no se mete en los problemas mayores, se mantiene al margen, pero yo creo que aquel que llega a presidir el Congreso además tiene lleva que un perfil representar bajo a ella, todos, por supuesto, pero tiene que representar a todos. Y lo que ha hecho Daniel Salaverry en separarse de Fuerza Popular está muy bien, pero eso no quiere decir que lo puedan llamar de traidor, porque hasta ahora él no se ha ido. Y él sigue ahí en Fuerza Popular y lo que está haciendo es levantar la imagen de Fuerza Popular, porque finalmente los actos de él que reconozca el pueblo peruano van en beneficio ¿de quién? De su lideresa, de Keiko Fujimori y del Congreso, ¿no? General, que ha subido y de todos los peruanos. Ahora, supuesto. la señora Beteta acaba de decir que en la primera reunión de bancada que tengan como bancada de Fuerza Popular, ella va a pedir un procedimiento sancionador en contra de Salaverry. Bueno, no me extrañaría, porque te trabajan al miedo. O sea, ahí lo que pretenden es intimidarlo para que él obviamente se someta a las decisiones de ellos, pero acá hay que tener en cuenta que él como presidente tiene unas reuniones de consejo directivo, de juntas portavoces donde se toman las decisiones por mayoría. Ahora, que Fuerza Popular haya tenido la mayoría parlamentaria con el APE y que bastaban los votos de ellos para exonerar los proyectos de ley a su conveniencia de algunas comisiones, la han tenido. Pero hoy el escenario político es distinto. Tenemos 2 bancadas nuevas y es probable que haya otra bancada más porque hay todavía 7 independientes que están libres, que están Que podrían ser esta bancada del Bicentenario. Que pudieran ser una bancada del Bicentenario. ¿A usted le gustaría que Salaverry esté en su bancada? En realidad, a mí me gustaría que estén los mejores congresistas. Los ¿Usted que considera que Salaverry es uno de esos? Por el país. Yo considero que está haciendo muy bien las cosas. Y bueno, le he preguntado... Si en algún momento lo reproché es porque las hacía mal. Hoy las ha corregido. Bueno, en política la gente pues, se puede equivocar y puede cambiar de opinión. Lo bueno hay que aplaudirlo, lo malo hay que rechazarlo. Ya, pero esta opinión que usted me dice, en la que aplaude a Daniel Salaverry, a quien reprochó y es algo de su parte reconocer... Y es la verdad. ¿Es una opinión suya o en su bancada se sienten cómodos con cómo Salaverry está dirigiendo el Congreso? Yo creo que la mayoría de parlamentarios. Mira, no, yo le pregunto una por prueba Cambio de 21. ello... No, todos los de Cambio 21 yo no puedo responder por ellos, pero por lo menos No, sí puedo sentir... pero conversan. Yo sé que ustedes conversan. Sí, puedo sentir que la mayoría de mis colegas se sienten satisfechos con la gestión. Cómodos. Estamos cómodos, nos ha reconocido como bancada, ha sido una lucha constante y hay que agradecer esos buenos gestos políticos. Entonces, le hago la pregunta. ¿Usted cree
especulando, porque usted no es la vocera, todavía Por no se ha supuesto. definido, ¿no? No se ha definido vocerías. No, sí, ya se definió vocería. ¿Usted es la vocera? No, se definió, yo era la vocera, pero me suspendieron y al momento de regresar ya había una vocería que era asumió Lucio Ávila con Marvin Palma Ya. y se han quedado hasta ahora, ¿no? Perfecto. En ese caso, a nombre de su bancada, ¿le gustaría que Daniel Salaverry entre a Cambio 21? Yo creo que Daniel Salaverry lo haga. Lo que he visto de Daniel Salaverry es que trata de levantar a Fuerza Popular. Si así él lo hace, no sería una mala opción. Pero la puerta no está cerrada. No está cerrada para nadie. Así como también yo creo que si alguien de nosotros cree que converge mejor en otra agrupación política, lo puede hacer. Estamos en política. Y la política es dinámica. Ahora, en ese dinamismo, ¿usted cree que Salaverry regresaría a Fuerza Popular? Él está en Fuerza Popular. Él no ha renunciado a Fuerza Popular. Creo que no ha renunciado por un tema de respeto institucional a la bancada que lo llevó a la presidencia. Pero también es cierto que está de licencia. Sí, como lo están también otros congresistas que integran la mesa. Jenny Vilcatoma también está de licencia. Sí, de acuerdo. En teoría porque están dirigiendo la mesa. Pero ¿usted cree que yo no conozco a Daniel Salaverry, usted sí? ¿Usted cree que él, después de todo lo que le han dicho, va a querer regresar a Fuerza Popular? Bueno, no se ha ido, Mijael. Daniel no se ha ido, sigue ahí. ¿Y Pero por qué sí cree me que sigue parece- ahí? ¿Cuál es el enganche? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se queda? Tiene que responder esa pregunta, pero yo creo que se queda sobre todo porque sigue luchando por levantar la imagen que hasta ahora tiene la esperanza, porque según los tuits que yo veo, él dice, es el ejemplo que me enseñó mi lideresa. Entonces, lo que él quiere diferenciar es que hay una cúpula que llevó a la ruina a su líder política y hay otro grupo trabajando para rescatar Fuerza Popular. Y más bien deberían estar agradecidos de la labor y la gestión que viene haciendo Daniel Salaverry. ¿Quién cree usted que es el congresista que le ha hecho más daño a Fuerza Popular? Bueno, han habido varios, sobre todo de la cúpula. Pero Han habido varios. dígame algunos. Yo creo que uno de ellos fue el señor Becerril. Mucha soberbia, mucha soberbia. ¿Y alguna mujer? En especial, han habido varias, pero creo que los temas más duros han sido, los momentos más críticos han sido de alguna forma enfrentados por aquellos parlamentarios que acabo de mencionar y que son de la reelección, ¿no? Que han estado empoderados, como el señor Becerril, y que hoy, bueno, pues la situación le ha pasado la factura y está en otro escenario político. Es un perfil muy bajo. Es un ¿no? perfil muy bajo. Es lamentable también porque hay de por medio una familia que está cuestionada. Yo no celebro esas cosas, sin embargo sí celebro lo bueno. Y lo bueno hay que aplaudirlo. Así que, para adelante, Mijael. Estamos en política. ¿Kenji Fujimori podría volver al Congreso? Tiene que volver. Es un derecho que le asiste a partir del vencimiento de los 120 días que se han dado ahora a mediados de noviembre. Entonces, si tenemos un derecho ganado, un derecho adquirido a partir de noviembre hacia adelante, él puede volver, puede solicitar cualquier parlamentario su reincorporación. No se requiere un número mínimo ni máximo de firmas. Sencillamente, mi intención es el respaldo político hacia el presidente del Congreso para que pueda tomar la mejor decisión. Y entonces, Kenji Fujimori van a luchar para que pueda regresar junto con Bienvenido Ramírez. La batalla tiene que darse dentro del Congreso. Yo coincido con el congresista Cheput. Él dice que es una batalla que tiene que darse dentro del Consejo Directivo. Veamos pues. Yo creo que todos los parlamentarios hoy quieren cambiar, voltear la página, dejar atrás los abusos Correcto. de poder y aplicar el reglamento. Congresista, nos queda el último minuto de este año. El año que viene estoy seguro va a regresar como siempre al programa para conversar. El fiscal Domingo Pérez ha denunciado al fiscal de la Nación Chávarri por encubrimiento. Buena pregunta e importante. ¿Sabe qué? Hay una resolución 1423 del año 2015 emitida por el fiscal de la Nación que reglamenta las funciones que tiene el fiscal de la Nación y solo son en el ámbito administrativo. Sin embargo, aquí el fiscal habría incurrido en una grave infracción constitucional porque ha habido una obstrucción al pedir información. Él no estaba facultado para pedir. Hay independencia absoluta de la Fiscalía que investigue el caso, tanto de corrupción, de lavado de activos, de pérdida de dominio y de crimen organizado. Por consiguiente, esos cuerpos fiscales, esas fiscalías corporativas tienen independencia absoluta y no puede haber una injerencia del fiscal de la Nación sobre ellos. Correcto. Congresista, hemos llegado ya a las 12 de la noche. Ha sido usted muy generosa Gracias. todo el año por venir. Le Gracias. agradezco mucho por haber estado aquí. Que tenga un feliz año con su familia y estoy seguro que nos vamos a ver en el 2019. Muchísimas gracias. Feliz año. Señores, nos vemos mañana a las 12 en punto de la noche. Tengan ustedes buenas noches. Esto ha sido Contacto.